lo he dicho en otras ocasiones, nosotros somos el pueblo del libro, el pueblo de las instrucciones. No somos el pueblo de las circunstancias. Así que nuestro libro, la Biblia, la inspirada por Dios, es la que es como una guía, es lámpara a nuestros pies, es un faro en medio de la oscuridad. Que la misión no se detiene, que la misión continúa, que nosotros debemos tener inteligencia espiritual, como le dijo Pablo a los colosenses, para entender y conocer la perfecta voluntad de nuestro buen Señor. Y así que estamos dialogando alrededor de todo este tema de la misión dentro de la perspectiva de la Biblia. Hay un versículo, uno de los versículos muy importantes que es también como uno de estos eslogans, una de estas frases claves dentro de este congreso misionero. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, desde el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Os acordáis de ese versículo? Porque es un versículo muy conocido, esa última parte: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabes una cosa? Este versículo, que es bastante conocido por muchos de nosotros, que es un versículo casi que se ha vuelto lema, que es un versículo que tiene muchísima implicación en la misión, porque es verdad, tiene muchas implicaciones misioneras. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que pasa es que este versículo usado de una manera acontextual, sacado del contexto, este versículo usado, separado del resto de la revelación, no nos va a dejar comprender la buena voluntad de Dios. Déjame decirlo, este es un versículo que ayuda a muchas personas. ¿En qué sentido? Las ayuda a sentirse muy bien en cuanto a su responsabilidad con la misión de Dios. Quiero decirlo de la mejor manera, pero muy claro. Parece que este versículo leído, independiente de la revelación general de la Biblia, me da una perfecta excusa para decir: ¡qué bien! Esa es mi parte en la misión. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando preguntamos entre unos y otros: ¿y tú qué estás haciendo para el cumplimiento de la misión de Dios? Bueno, yo, Mateo capítulo 9, versículo 38. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero que me entendáis muy bien. Tenemos que hacerlo. Tenemos que rogar al Señor. Jesús mismo se lo dice a sus discípulos. Tenemos que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la necesidad es muy alta y los obreros son muy pocos. Esa fue la explicación de Jesús. Así que no estoy diciendo que no debemos hacerlo, pero la oración es parte de la vocación de la iglesia. Déjame explicártelo. La oración es un pedido que Jesús hace de una manera muy explícita, muy clara a sus discípulos en Mateo 9. Pero cuando nosotros vemos el resto de la Escritura, entendemos que la oración es parte fundamental de la vida del creyente. Sin oración es muy difícil mantener una vida espiritual como la que pide la Biblia. La oración es parte de nuestra vocación, de quienes somos. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios y por lo tanto la oración tiene que hacer parte de nuestra vida, parte natural. Ahora bien, quiero explicarlo con un poco más de detalles
para que me podáis entender por qué no usar este versículo como una excusa. ¿Por qué no sencillamente decir, oh sí Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies? Fíjate, que envía a otros, Señor, envía a otros, llama a otros, Señor. Sí, pero eso tiene también implicaciones muy personales. Mira, el versículo por el que está precedido, cuando nosotros hablamos en Mateo capítulo 9, es muy interesante, que dice que Jesús iba por las aldeas y los pueblos, iba sanando a los enfermos, iba predicando, y luego dice que cuando Él vio las multitudes, Él tuvo compasión de ellas. Este versículo que está aquí en Mateo capítulo 9, tiene su complemento en Marcos capítulo 6. Me gusta muchísimo la Biblia, y me gusta mucho esta forma de narrativa y de descripción que hay en los 4 evangelios. Vosotros sabéis, tenemos 3 evangelios que se parecen mucho. Un evangelio que es un poco diferente. A estos 3 primeros le llamamos sinópticos, y luego el libro de Juan, que es un poco diferente. Pero esos 3 evangelios son como un rompecabezas. Ese rompecabezas tienes que ir uniendo las piezas para que luego tengas la foto completa. Sin entender los 3 evangelios y la interrelación que hay entre ellos, es muy difícil tener la foto completa de muchas de las verdades que están allí descritas. Así que cuando leemos Mateo capítulo 9 y leemos rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Jesús estaba hablando con ellos, y ahí nos dice Mateo, que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mateo no se dedica a describirnos con detalle la situación, pero gracias a Dios por los otros evangelios. Porque Marcos sí se dedica, y mira cómo lo hace. Marcos capítulo 6. Me gustaría invitarte a que me acompañes allí. Enciende tu Biblia o abre tu Biblia, pero ven conmigo en Marcos capítulo 6. Porque Marcos sí me cuenta la historia completa. Marcos 6, versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Mira, aquí está el versículo de conexión. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí está la narrativa que está dando Mateo en su capítulo 9. Antes de decirnos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí Marcos ya es más descriptivo, es más detallista. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ese es el versículo que une Mateo y Marcos. Entonces, este versículo de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies,
viene acompañado de otras revelaciones que tú y yo necesitamos tener en cuenta para orar, que Dios llame, pero para saber las implicaciones que tiene nuestra oración. En primer lugar, cuando nosotros estamos leyendo en Marcos y en Mateo, nos dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes cuando las vio. Compasión. ¿Sabes una cosa? Mira el ejemplo que él mismo da en el pasaje de Marcos, porque cuando Jesús ve las multitudes tiene compasión, pero luego dice que se acercaron sus discípulos. Avanzada la hora se acercan los discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. La narrativa es muy clara en decirnos que cuando Jesús vio las multitudes siente compasión. Cuidado, compasión no es lástima. Compasión, la palabra original es dolor de las entrañas. Jesús siente un dolor de las entrañas. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué está pasando? Cuando los discípulos ven la multitud, ¿qué sienten? Pues ellos dicen: hay una multitud aquí, y le dicen: pues es un poco la hora de la cena, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren para comer, pues que no tienen. Fíjate la diferencia. ¿Qué siente Jesús? Siente compasión, dolor de las entrañas. ¿Qué sienten los discípulos? ¿Sabes qué sienten los discípulos? Los discípulos sienten una carga. Los discípulos ven un problema. Los discípulos encuentran un desafío. Cuando ellos vieron la multitud, ellos dijeron: no, otra vez no, otra vez. Ahí está la multitud, y ellos, conociendo a Jesús, dijeron: otra vez, los va a alimentar. Qué interesante la diferencia que existe entre la perspectiva de Jesús y la perspectiva de sus discípulos. Jesús tiene compasión, ellos lo que quieren es quitarse un problema de encima. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. ¿Sabes? Algunas veces que he compartido de este pasaje, es interesante qué sintieron los discípulos. Los discípulos sintieron: oh, aquí hay un problema porque nos van a quitar dinero, porque nos van a pedir que hagamos algo, porque nos van a dar una tarea, porque nos van a encomendar a hacer alguna cosa. Y esto es lo que realmente ocurrió, porque ellos van y piden que los despidan. ¿Por qué? Porque tienen que alimentar la multitud. Y ellos no quieren dar nada, ellos no quieren hacer nada. Ellos quieren que la multitud se disuelva y que cada uno se vaya a su casa y que encuentren pan en alguna parte. Para poder llegar al punto de Mateo capítulo 9, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es porque nosotros hemos cambiado nuestra forma de mirar el mundo. Es porque nosotros hemos entrado en la mente y el corazón de Jesús. Es porque ahora somos capaces, como discípulos suyos, de mirar como mira Jesús. Este versículo solo no funciona. Pero este versículo, entendido desde la perspectiva, es lógicamente, no hay un ruego, rogad al Señor de la mies. Para nosotros esto no tiene tanta importancia como la tiene para Jesús, porque para Jesús las multitudes son como ovejas que no tienen pastor. Para muchos de nosotros las multitudes son un desafío, un problema, una carga económica, una carga moral, emocional, ética. Y esa es la diferencia. Nosotros necesitamos entrar en el corazón, en la mente de nuestro Señor Jesucristo, si realmente queremos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tiene que existir el mismo nivel de carga, tiene que existir el mismo nivel de compasión. Eso tiene que llenar nuestros corazones. La carga tiene que estar sobre nosotros. Ellos le dijeron: despídelos, y Jesús les dijo, ¿qué les dice Jesús? Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Me gusta mucho, me gusta, me duele,
muchas veces cuando me lo dice a mí, pero me gusta, porque aquí Jesús se gira y le dice, no, dadles vosotros de comer, porque sabes una cosa, aquí Jesús personaliza el desafío, personaliza el llamado, personaliza la vocación, porque la oración sola, oh Señor, envía obreros a tu mies, eso sabes muchas veces lamentablemente cómo se hace. Señor, heme aquí, envía a mi hermano. A mí no, envía a otros. Pero aquí, como Marcos ya nos está contando la historia completa, Jesús personaliza y dice, dadles, ¿quiénes? Vosotros. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros estamos rogando al Señor que envíe obreros a su mies, porque el primero que es llamado a hacer ese trabajo eres tú, soy yo. Porque las oraciones que nosotros hacemos en tercera persona muchas veces se convierten en primera persona, porque es la forma en cómo Dios trabaja. Aquí Jesús personaliza el desafío. Él dice, no, espérate, ellos no van a ir a buscar pan en otros lugares, dadles vosotros de comer. ¡Oh! ¿Para qué fue eso? Eso fue un problema tremendo cuando Jesús les dice eso, porque aquí los discípulos responden con un sarcasmo. Sí, con un sarcasmo. Dicen los estudiosos de la Biblia que es el único sarcasmo de los discípulos que existe en los 4 evangelios. ¿Puedes creer? Sí, el desafío era muy grande, era una multitud, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Aquí habían 8,000 por lo menos, 8,000 personas. Y cuando los discípulos vieron eso, lo que vieron fue un problema económico, lo que vieron fue una carga. Pero Jesús los está llevando al punto de que ellos tengan compasión, como lo tiene Él, y de que ellos asuman el llamado en primera persona. Dadles vosotros de comer. Entonces, ellos se sienten tan desafiados por el maestro que, como os digo, responden con un sarcasmo. ¿Sabes cuál fue el sarcasmo? Ellos le dijeron, que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios para darle de comer a esta gente. 200 denarios era mucho dinero. Posiblemente el salario de un obrero durante todo un año. Sí, era mucho dinero. Pero ¿de dónde está pidiendo Jesús ese dinero? No me diga que lo está pidiendo de Pedro, que no tiene nada. La barca no era suya, las redes eran de su padre. ¿De quién está pidiendo ese dinero? Hay 2 versículos en el Nuevo Testamento que son muy claros. Dice que existía una bolsa donde mujeres ricas, piadosas, no pocas, colocaban en esa bolsa dinero para el ministerio de Jesús. No para el de Pedro, no para Felipe, Bartolomé, Judas, para el ministerio de Jesús. Esa bolsa hemos comprobado teológicamente que existía, porque de esa bolsa era de donde Pedro se adelantaba el salario, por no hablar mal de Pedro, pero se adelantaba el salario. Esa bolsa existía. Así que, ¿sabes qué es lo que les está diciendo Jesús? Jesús les está diciendo en otras palabras, queridos discípulos, ¿queréis sacar de mi bolsa 200 denarios para comprar alimento? Y los discípulos que responden, no vamos a dar 200 denarios. Pero si el dinero no es vuestro, es mío. Las mujeres ricas lo han puesto para mi ministerio. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa oración tiene implicaciones en primera persona. Esa oración tiene implicaciones de nuestra vocación como pueblo de Dios. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener el corazón y la compasión de Jesús. Tenemos que asumir el reto en primera persona. Cuando tú y yo oremos, envía obreros a tu mies, tú tienes que decirle, Señor, y aquí estoy yo, aquí el primero, aquí cuando tú quieras. Hágase tu voluntad sobre este siervo. Esa es la oración que tiene implicaciones
para mi vida, pero también para la de otros. Esa es la oración de Mateo capítulo 9. No es solamente una oración descarnada que me saca a mí del escenario y me deja tranquilo y entonces que Dios envíe a otros a su mies. El llamado de Dios a su pueblo es un llamado vocacional. Ese llamado es para todos nosotros. Las diferencias que encontramos en el llamado de Dios es qué es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer dentro de la misión de Dios. Unos tendrán que ir a la calle derecha. ¿Os acordáis? La calle derecha. Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso, cuando un creyente ferviente como Ananías está orando y el Señor le dice, yo te llamo, Ananías, te comisiono para ir aquí a la calle derecha, está aquí a la vuelta de tu casa, para que vayas y pongas tus manos sobre un personaje llamado Saulo de Tarso. Pero no lo llamó a otro lugar, a la calle derecha. A otros Dios los llama a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la parte dentro de mi llamado? Pero lo que quiero que entendamos es que el llamado de Dios a la misión para la iglesia es vocacional y es para todos nosotros. Y cuando tú ores, rogad al Señor de la mies, envía obreros a tu mies, debes entender que tú en primera persona estás implicado. Ellos le responden con un sarcasmo y Jesús, era Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y ellos pues buscan y encuentran y dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Te imaginas? 5 panes y 2 peces para una multitud de 8,000 personas. De hecho, que no se me pase el dato, si tú vas al otro pasaje paralelo, Juan capítulo 6, vas a encontrar que los panes y los peces no eran de los discípulos. Ni siquiera los sacaron de su propia bolsa. Los panes y los peces venían de un joven que algunos historiadores dicen que estaba allí, como muchos otros, viendo qué era lo que pasaba, por qué había una multitud reunida. Posiblemente su madre le había mandado a la compra, al mercado, a la plaza, como se llame, y él venía de regreso y él tiene 5 panes y 2 peces. Los discípulos vienen y le dicen, maestro, tenemos 5 panes y 2 peces. Ni siquiera eran de ellos. Se estaban atribuyendo algo que ni siquiera era de ellos. Pero le dice, aquí está, esto es lo que tenemos. Jesús hace mandar a todos a que se recuesten sobre la hierba verde y allí ocurre el milagro que vosotros veis en este pasaje. La enseñanza de Jesús para sus discípulos. Cuando nosotros estamos dispuestos a dar lo poco que tenemos, Jesús está dispuesto a multiplicarlo y a alimentar naciones completas con el Evangelio. Cuando nosotros entendemos que lo único que Dios quiere hacer es usarnos como instrumentos, como vasos de barro, es cuando Dios está dispuesto a bendecir naciones completas con el Evangelio. Lo que no podemos hacer es perder la vocación de quienes somos. Somos hijos de Dios, instrumentos en las manos de Dios. Cuando nosotros oramos y pedimos, Señor, envía obreros a tu mies, tenemos que entender que Dios es el que llama, que Dios es el que pone la carga. Pero ¿cuándo hace Dios eso? Cuando todos nosotros estamos comprometidos con la vocación de nuestro llamado, como hijos de Dios, como ministros del Evangelio. Tú tienes algo en la cesta. Tú tienes dones y talentos. Tú tienes un poco de dinero. Tú tienes tantas cosas que Dios ya ha colocado en esa cesta que tú tienes en tus manos, que lo que el Señor está viniendo a decirnos a todos y cada uno de nosotros es, hijo, ¿estás dispuesto a compartir lo que tienes en tu cesta? ¿Estás dispuesto a aceptar este llamado de Dios? Y como vuelvo a repetiros, a algunos les pedirá unas cosas, a otros les pedirá otras cosas, pero todos tenemos que estar dispuestos. Porque el problema de los discípulos en Marcos capítulo 6
fue su actitud. La actitud frente a la multitud. No fue un problema de otra índole, era un problema de actitud. De decir, sí, yo estoy abierto a que Dios haga eso que tiene que hacer. ¿Os recordáis en el llamado de Dios a Isaías, el profeta, en el capítulo 6? Cuando la voz de Dios retumba diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta responde, heme aquí, envíame a mí. La oración que se hace en tercera persona tiene implicaciones en primera persona. Señor, envíame a mí y envía a otros. Señor, háblame a mí sobre el cumplimiento de tu voluntad y hazlo con otros. Si nosotros hacemos esta clase de oración en la misión, donde toda la iglesia entiende su llamamiento vocacional, entonces cada uno de nosotros va a poder encontrar su llamamiento personal. ¿Qué es lo que tú me pides a mí, Señor? Dime qué quieres que yo haga, como le dijo Saulo de Tarso, camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. Ahí es donde está este encuentro con esta oración. Ahí es donde está el entendimiento que tenemos de la oración de toda la iglesia. Necesitamos seguir clamándole al Señor que envíe obreros a su mies, pero tenemos que seguirlo haciendo desde un plano de responsabilidad en primera persona. Nunca le pidas a otro que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Nunca le pidas a otro que cumpla con su parte cuando tú no estás dispuesto a cumplir con la tuya. Fíjate que una de las más grandes acusaciones que Jesús hizo contra los fariseos fue exactamente esa. Vosotros imponéis cargas sobre los hombres que vosotros no estáis dispuestos a mover ni con un dedo. Este es el proceso que nos define a nosotros como comunidad, como pueblo de Dios. Quiero que puedas entender que el llamado a la misión de Dios no es un llamado a personas solamente, es un llamado al pueblo de Dios. No es un llamado personal a alguien solo, como si fuera una isla y como si actuara como el llanero solitario. Es un llamado vocacional a todo su pueblo, porque si Dios llama a alguien para ir a la misión, es porque nos está vocacionando a todos nosotros a hacer diferentes cosas para que esa persona pueda cumplir con el cometido, con el objetivo de la misión. Unos tendrán que seguir orando, otros tendrán que seguir dando finanzas. Todos tendremos que estar preocupados y entendidos de lo que Dios está haciendo en Samaria, en lo último de la tierra, en la calle derecha, en Jerusalén. Todos tendremos que estar involucrados. La misión desde América Latina no ha crecido de la manera como debería haber crecido, porque solo personas como entes separados, como islas, están respondiendo al llamado de Dios. Pero hoy tenemos que volver a entender que nosotros estamos siendo llamados a la misión como pueblo de Dios. La iglesia es la única entidad que existe para servir a los demás. Eso dicen los estudiosos. La iglesia es la única que existe para servir a otros. Nuestra vocación de servicio es la respuesta a nuestro llamado, al llamado que Dios nos está haciendo. Con eso tenemos que entender que el llamado de Dios funciona en esta interdependencia. Interdependencia. Porque cuando Dios me llama a mí, pero yo no encuentro apoyo en la comunidad, cuando yo no encuentro este llamado vocacional funcionando, posiblemente yo no voy a ser capaz de salir adelante con el llamado que yo tengo. Los grupos de oración. Porque vosotros pensáis, oh sí, el misionero no puede salir porque no tiene las finanzas. Ese no es el único problema que tenemos.
fíjate, los grupos de oración, la oración como base, como plataforma de la obra misionera. Pero ¿cuántos creyentes de nuestras iglesias participan activamente en los grupos de oración? ¿Cuántos de nuestros creyentes participan constantemente de nuestros grupos de oración? La oración como base de nuestro llamamiento. La oración como vínculo, como fuerza de nuestra vocación misionera. Pero ¿cuántos participamos de esos tiempos de oración? Así que este llamado vocacional se hace cada vez más visible. Es necesario que respondamos al llamado de Dios en primera persona. Sigue siendo necesario que la oración de Mateo capítulo 9 esté entre todos nosotros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, pero no lo hagas como una oración descarnada. No lo hagas como una oración en tercera persona. Hazlo como una oración personal. Heme aquí, envíame a mí. Señor, yo el primero. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Y también habla con otros y llama a otros. Quiero terminar diciéndote que las dos cosas en Marcos capítulo 6, dos cosas que me impactan. Una es el corazón de Jesús. Como ya lo dije, la compasión por las multitudes cercanas a nosotros, las multitudes lejanas a nosotros, las multitudes que mueren como ovejas que no tienen pastor y que van a ir a una eternidad sin la presencia de Dios. Uno, el llamado de Dios proviene en el conocimiento que nosotros tengamos del corazón de Dios. El llamado de Dios viene cuando nosotros mantenemos esta relación cercana, profunda, constante con Jesús. Porque es eso lo que necesitamos, es esa actitud que tiene Jesús, es esa perspectiva que tiene Jesús sobre el mundo, sobre las multitudes, las que nosotros necesitamos para entender y aceptar el llamado. Pero en segundo lugar, también está el conocimiento que nosotros tengamos de las multitudes. Sí, es necesario también entender qué está pasando con las multitudes. Si hay algo que carga nuestro corazón, si hay algo que trae entendimiento a nuestra vida, es conocer las multitudes. Fíjate lo que dice Jesús, porque ellos son como ovejas que no tienen pastor. Eso era un conocimiento íntimo que Jesús tenía de las multitudes. El llamado de Dios viene a nosotros cuando nosotros también nos ocupamos de entender qué está pasando en el mundo. Por favor, no sigamos viviendo en una burbuja evangélica sin conocer qué está pasando a nuestro alrededor, qué está pasando en nuestras comunidades, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. No te separes del mundo. No seas del mundo, pero no te separes de él. La oración sacerdotal de Jesús. Os ruego por estos, porque ellos no son del mundo, pero te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. El alejarnos de la realidad de lo que la gente está sufriendo y viviendo, nos aleja también de cargar nuestro corazón con el llamado que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Conocer muy de cerca el corazón de Jesús, tener la perspectiva de Jesús, conocer muy bien las multitudes, conocer las necesidades del mundo, conocer las angustias, conocer los problemas por los que nuestras comunidades cercanas y lejanas están pasando. A veces en los tiempos de oración, cuando alguien se pone a leer una historia sobre el pueblo pastún en Pakistán. Y yo sé, queridos, yo lo sé, lo he escuchado. Muchas veces la gente dice, pero ¿para qué se ponen a leer esa historia? ¿Nosotros qué tenemos que ver con los pastún de Pakistán? Conocer las necesidades, los sufrimientos, el dolor que viven otros es parte de la carga que Dios
coloca en nuestro corazón. Es parte de ese proceso de la oración de Mateo 9:38. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que el Señor nos ayude, que respondamos a ese llamado vocacional de todo el pueblo, toda la iglesia, toda la comunidad, y que luego cada uno de nosotros pueda encontrar de manera clara cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi parte, cuál es mi papel, cuál es mi lugar en la misión de Dios, para que ese sueño que Dios tiene de que toda tribu, pueblo, lengua y nación se inclinen un día delante del Cordero de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? Que el Señor siga cargando nuestros corazones, siga dándonos visión, siga ayudándonos a entender qué es lo que Él está esperando de nosotros. Ora conmigo. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu vocación para nosotros. Gracias porque no solo somos hijos tuyos, tú también quieres que seamos instrumentos en tus manos. Tú no nos has dado solo salvación, sino también nos estás dando parte en tu obra redentora. Señor, te pido, por favor, envía obreros a tu mies. Yo el primero. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Ayúdame a cumplir mi parte en medio de la comunidad para que otros puedan cumplir su parte. Ayúdame a entender esta interdependencia que tenemos los unos de los otros como cuerpo de Cristo para cumplir con la misión. Señor, tú no nos estás llamando a cada uno de nosotros como llaneros solitarios, sino como parte del cuerpo de Cristo. Señor, sigue llamando personas, carga nuestros corazones al seguir cerca de ti y al entender lo que está sucediendo en el mundo. Señor, que nosotros sigamos con paso firme hacia adelante para que tu misión sea cumplida sobre todas las naciones de la tierra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.